¿Qué tal, Elsa? Bienvenida nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy Bien, bien, ¿vos? bien. ¿Lista para el canto? ¿Cuántos vamos ya? Hoy nos toca el canto cuarto y último, pero la verdad que es bastante largo porque tiene 3 versículos del capítulo 52 y todo el capítulo 53 completo, así que la idea sería, si te parece bien, hacerlo en 2 partes. Hacer la primera parte hoy y la segunda parte, si Dios quiere, hacerlo el jueves próximo. Claro. Sí, el capítulo 53 es demasiado importante para hacerlo en forma apurada, ¿sí? Así que mejor es, iba a decir saborearlo, pero no es para saborearlo, pero sí para conocerlo y entenderlo y ver la importancia de que esto que estamos leyendo no es el relato del Nuevo Testamento, sino es la profecía del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Así que bien, entonces ya vimos el capítulo 42, el 49, el 50, donde estaban. Y ahora empezamos en el cuarto canto, 52, del 13 al 15, y después el 53, hoy llegaríamos hasta el versículo 7. Y dejamos para la próxima, hoy tomaríamos hasta el 7 y dejaríamos lo que resta y algún comentario así final para el jueves que viene. Ajá. Y sí, la verdad que toda la palabra es importante, ¿no? Toda la palabra, la primera hoja hasta la última es importante y el libro de Isaías es un libro extraordinario, pero se entiende que el tema culminante del libro de Isaías es el cuarto canto del siervo, ¿no? Por Bien. el detalle del sufrimiento del Mesías, de la misión que él tenía que cumplir, y que después los evangelios la corroboran de extremo a extremo, todo Isaías 52 y 53, ¿no? Es inclusive el canto o el cántico más usado en el Nuevo Testamento, este cuarto, Ajá. ¿no? Bien. Dado como ya cumplido y tomado como profecía de Dios cierta para mencionar el siervo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De ahí tomamos nosotros la seguridad que cuando se dice el siervo o el siervo sufriente o la profecía sobre el Mesías o los cánticos sobre el Mesías, es sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque se dieron tantas cosas en su vida, en toda su vida, y especialmente en los últimos días de sufrimiento, de martirio, de muerte, de resurrección, es tremendo, tremendo cómo se va cumpliendo cada una de las cosas que se dicen, ¿no? Bien, bien. Bueno, adelante, ya. Bueno, Arrancamos. entonces vamos a comenzar leyendo para el cuarto cántico del siervo, Isaías 52, versículo 13. El título que le da esta Biblia, la NBI, una versión internacional, es el sufrimiento y la gloria del siervo. El sufrimiento y la gloria, es decir, están juntas. Comienza hablando en el capítulo 52, el que habla es Dios Padre, no habla el profeta. Habla Dios Padre y dice, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Esto es en el versículo 13. Recordemos que él ya en el primer cántico ya dice que él ha elegido a su siervo y se deleita en su siervo, ¿no? Y acá dice, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y recordamos que recibió todos los honores después de cumplir su misión. Y vamos a un versículo muy cortito, Filipenses 2:9, y dice así, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, hasta lo sumo,
No hay nada que sea superior, que esté arriba de, ¿no? El siervo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No hay un nombre más importante que esté arriba, que sea superior, que sea más digno de veneración que el nombre del siervo asistente de nuestro Señor Jesucristo. Pero este primer versículo es de exaltación y nos anima, y ahora viene, ¿no? Se comienza a relatar su sufrimiento. Dice, muchos, el versículo 14, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. No dice que se asombraron en forma piadosa, sino que les llamó la atención, quedaron sorprendidos de la desfiguración, que casi no parecía un ser humano, con el castigo que había recibido, con el látigo que había cortado sus músculos, el cuerpo también estaría resentido. Los golpes en la cara, con manos abiertas y con manos cerradas, es decir, puñetazos, con las escupidas, con los golpes, con la caña que le daban en la cabeza y la corona de espinas. Estaba desfigurado, y desfigurado, es decir, que pretendieron que no tuviera figura de hombre, al que había estado en la creación, y nos había venido para hacernos mejores, para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma se embellecieran, sanaran, y quisieron quitar la figura humana. Después es tremendo, ¿no? Es terrible estos versículos, pero sabemos que es así, sabemos que eso es lo que sucedió. Los evangelios lo confirman y todo el Nuevo Testamento. En el versículo 15, para terminar el capítulo 52, dice, del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Es decir, está hablando de pueblos que no conocían al Señor, ¿no? Está hablando de pueblos, cuando se dice reyes, es reyes con sus súbditos, digamos. Estos pueblos, estas naciones, nunca habían escuchado de él. Y no habían escuchado, a ellos no se les había sido anunciado, pero ahí entenderán lo que no habían oído. Cuando ven ese sacrificio, esa entrega, muchos entenderán y se entregarán al Señor, como realmente sucedió. Acá termina con la voz directa de Dios Padre el capítulo 52. Estos 3 versículos corresponden al cuarto cántico y ya vamos a introducirnos en el capítulo 53. Dice, acá ya habla el profeta. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Usa la palabra nuestro mensaje. Posiblemente refiriéndose no solo al mensaje que él había dado de parte de Dios, sino de los mensajes que habían dado los demás profetas, ¿no? Sus contemporáneos y los anteriores también, que los hubo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Nadie creyó nuestro mensaje, ¿no? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Es decir, el mensaje lo habían recibido, lo habían oído, pero no habían recibido revelación porque lo habían oído, pero no lo habían escuchado con atención, no lo habían meditado, no se habían puesto en comunión con Dios para decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, para tener revelación. Lo habían escuchado de las palabras de los profetas, inclusive de Isaías, que tiene varias porciones en el de habla también del Mesías, fuera de los cánticos, pero no habían sido escuchados. En el versículo 2 dice,
creció en su presencia, refiriéndose al Mesías, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Entonces comienza diciendo que este Mesías ha crecido en su presencia como vástago tierno. Sabemos que nació en el hogar de María y de José, era de la descendencia de David, pero de una descendencia ya venida menos, no estaban en el trono, era gente muy humilde, gente pobre, ¿no? Y ahí en ese ambiente creció. Y no solo eso, sino que pensaba que en el Evangelio los Evangelios dan muy pocos datos sobre la adolescencia, la niñez y la adolescencia de nuestro Señor, ¿no? Solamente se dice que crecía en estatura y en sabiduría y que era agradable a los ojos de Dios y a los ojos de la gente. Pero no nos da ningún otro dato. Y también cuando fue al templo con María y José, y en vez de volverse con ellos, se quedó discutiendo con las autoridades del templo, ¿no? Pero no nos da ningún otro dato sobre eso. Dice, como raíz de tierra seca, ahora ya va cambiando el tono, como una raíz de tierra seca, y dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Ya lo estamos viendo, lastimado, herido. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Nadie deseó mirarlo, aunque sea por compasión. Estaban a mí, que eran los discípulos, se menciona Juan, María la madre y las otras dos de María, y algunas mujeres de las que lo servían que estaban más retirados. Pero los demás no lo miraban, y si lo miraban era para burlarse, para golpearlo, ¿no? Para humillarlo. Vamos ahora al versículo 3. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Y repite, fue despreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Ahí se incluye Isaías como profeta o se incluye como pueblo, ¿no? Como pueblo de Israel. Sí. Dice, me quedé acá pensando sobre varón de dolores. Él estaba acostumbrado al sufrimiento, pero también había vivido dentro y mirando y sanando el sufrimiento de todas las personas. Él dice que vino como un médico, que vino a los que estaban enfermos. Y vemos que todas sus misiones es para dar sanidad al que está enfermo, al que viene dolorido, al ciego, al paralítico, es decir, todas situaciones de dolor. Y el Mesías no es indiferente, no es que está lejano al mundo, sino que siente una gran empatía, un gran amor, una gran misericordia, ¿no? Y lo vemos su profundo dolor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la muerte de Lázaro, ¿no? La manifestación de tan grande dolor que siente, sabiendo que lo va a resucitar. Él sabe que lo va a resucitar, pero siente dolor por el dolor de las personas, por el dolor que produce la muerte. No solo al que muere, sino a las hermanas, a los familiares, a los vecinos, a los amigos de Lázaro, que todos estaban sufriendo. Ese dolor era compartido con el Señor. Yo creo que a eso se refiere el varón de dolores. Vivió entre el dolor de los demás. Y vivió tratando de solucionarlo, tratando de darle esperanza, de sanarlo,
de liberarlos de los demonios, de darle una esperanza de una libertad, ¿no? De una vida distinta, de una vida nueva. Al versículo 4, ¿no? Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es decir, Él cargó con nuestras enfermedades. Él, sobre su cuerpo, llevó nuestras enfermedades, dice, nuestros dolores, también los dolores no solamente de enfermedades, sino los dolores del pecado, ¿no? Y entonces nos viene a la mente la figura de la expiación, es decir, como el corderito que era llevado por el día sábado al templo o en algunas fiestas especiales, era sacrificado y ese animalito que era sacrificado cubría los pecados por un tiempo. Por un tiempo cubría los pecados del que hacía la ofrenda, que le entregaba al sacerdote. Pero acá dice que Él soportó nuestros dolores, cargó con nuestras culpas. Él se las llevó, no las cubrió, no las tapó, se las llevó sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Pero nosotros no nos dimos cuenta de eso, dice el profeta Isaías. Dice, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Esto significa que ellos pensaron, ese castigo que está mereciendo es un castigo merecido por sus pecados, por sus faltas, por lo que enseñó, por lo que dijo y por lo que hizo. ¿Cómo no va a ser malo? Decían, sanaba en sábado, arrancaban las espigas de trigo en sábado. Entonces, ellos entendían y ellos aseguraban, cercanos estaban los sacerdotes que estaban mirando que mereciera ese debido castigo por sus faltas, que fueron faltas inexistentes, ¿no? Vamos al versículo 5. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Él fue traspasado, ya sabemos, por las manos, los pies y su costado. Fueron traspasados su cuerpo, es decir, por fuera y por dentro estaba todo destrozado. Por la corona de espinas también. Por nuestras faltas, por nuestras rebeliones y por nuestras injusticias. Iniquidades es cercano a lo injusto, todo lo injusto que uno realiza, ¿no? Y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y aquí encontramos la palabra precio. Alguien tenía que pagar por todos estos pecados, por todas estas faltas, y ese precio nosotros no lo podíamos pagar porque era imposible para el hombre pagarlo. Entonces ese precio, para sacarnos de esa vida de pecado, esa vida de esclavitud, el Señor pone su cuerpo, pone su vida y su muerte para redimirnos a nosotros, sacarnos de la esclavitud. Y ese es el concepto de redentor, por eso le decimos redentor, porque Él pagó por nosotros el precio que nosotros debemos haber pagado. La figura del redentor está en el Antiguo Testamento y la que tenemos siempre muy presente es la figura del redentor en el libro de Ruth, ¿no? Como vos con B larga, es el que paga todas las deudas, se hace cargo de todas las deudas que tenía Noemí Ruth y la familia de Noemí, ¿no? Y entonces ellas quedan libres de ser esclavas, ¿no es cierto? De sufrir un castigo por esas deudas. Y es considerado uno de los, como una prefigura de Cristo, que es el redentor de una vez y para siempre, ¿no? Porque Él paga el precio.
El precio es su sangre derramada, su vida derramada, para que nosotros no quedáramos limpios de todo pecado, ¿no? Y así abrirnos las puertas para tener acceso al Padre otra vez y tener, dice, el precio de nuestra paz. Porque el objetivo también del propósito del Mesías era que nosotros tuviéramos la justicia de Dios y que viviéramos en paz con Dios y en paz también con los hombres. Y dice, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Me había pasado a leer ese último renglón del versículo 5. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es decir, podríamos decirlo, para decirlo de otra manera, y gracias a sus heridas fueron sanadas nuestras heridas, ¿no? Es decir, que con esas heridas, en esas heridas, nosotros tenemos sanidad. En esas heridas de Él, esas heridas fueron infringidas, fueron dadas para que nosotros fuéramos sanos y tuviéramos acceso a la sanidad, a la liberación, a una vida de libertad, a salir de la esclavitud, de la enfermedad, del dolor, de la incertidumbre en la que estábamos, ¿no? En esa vida de esclavitud. Ahora vamos a leer, y los vamos a leer juntitos, al versículo 6 y al versículo 7. Dicen así, y siempre estamos en Isaías 53, ¿no? Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Vuelvo al 6, dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. La figura de la oveja y el pastor es muy reconocida, ¿no es cierto?, y muy usada en el Antiguo Testamento. También nuestro Señor Jesucristo también la usó cuando se refirió a la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿no? Cuando leemos el Salmo 23, decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará cuando yo estoy dentro de su rebaño, estoy en obediencia a sus indicaciones, a que Él me lleve a los pastos suaves, a los pastos ricos, que no me alejo. Pero ¿qué es lo que acá la figura es contraria a esa imagen? Dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Esto cada uno seguía su propio camino me hace acordar al libro de Jueces. En el libro de Jueces, cada uno andaba siguiendo su propio camino y así tenían todos sus enemigos, los atacaban, ellos le pedían a Dios, Dios les mandaba un libertador. Y muchos de esos capítulos terminan diciendo, y no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada uno hacía lo que su propio yo le indicaba, su propio egoísmo, pensando solamente en su persona, en su bienestar, y alejados de Dios y alejados del prójimo, de los demás, ¿no? De sus hermanos. No nos olvidemos que las tribus también estaban separadas entre ellos, las 12 tribus. Fue un tiempo de gran dolor. ¿Por qué? Por la gran desobediencia. Y esto se repite, entiendo acá, ¿no? Dice, porque todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Es decir, su propio yo, lo que se le ocurría, lo que le parecía. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros. Es decir, el Señor hizo recaer sobre él nuestras injusticias. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció
ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Este silencio de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra la tremenda obediencia al Padre para cumplir su propósito. Por eso Él puso el cuerpo, Él no se quejó, Él no se lamentó, Él no pidió venganza sobre esa gente, no dijo suéltenme. Él se entregó porque en esa obediencia sabía que estaba el cambio radical que iba a haber para el mundo, para toda la creación, ¿no? Y para todas las personas que lo aceptaran más adelante, ¿no? Cuando esto sucediera, estamos hablando que estas profecías son de aproximadamente el año 745 antes de Cristo. Y es una porción muy dolorosa porque muestra descarnadamente el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento horrendo del maltrato, el padecimiento que sufrió nuestro Señor. Pero esto también puede servir para evangelizar, para llevarle a otras personas la palabra de Dios. Y estaba mirando para leer unos poquitos versículos de Hechos, capítulo 8, versículos 30 al 35, cuando Felipe, guiado por el Espíritu, se encuentra con el etíope, que volvía a su lugar de origen. Y comienza así, Hechos 8:30. Felipe se acercó deprisa al carro, donde iba el etíope, ¿no? Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. Es decir, me quedé pensando en que es un pasaje de la Biblia ideal para llevar a una persona que no conoce al Señor, para llevarla al Evangelio y darle cuáles son las buenas nuevas, ¿no? La nueva vida en Cristo, la vida con propósito y la vida eterna. Y lo entendí, creo que eso se extiende a toda la Escritura, ¿no? A toda la palabra de Dios. O si alguna vez alguien nos hace alguna pregunta sobre, mira, ¿qué significa que dice en la Biblia en tal lugar y tal salmo? Bueno, llevarlo a las buenas nuevas de Jesucristo, porque es la misión que Él nos dio, ahora nos transmitió a nosotros, que es llevar el mensaje de las buenas nuevas, llevar el Evangelio a todos, ¿no? Y cualquier pasaje de la Biblia es adaptable y es útil para llevarlo hacia la figura de Cristo, para que la persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Perfecto, perfecto. Y sería bueno entonces que arranques con un repaso, ¿no? Como para el jueves que viene poder tener de nuevo en mente todo este capítulo tan tremendo, ¿no? Usamos mucho la palabra tremendo, pero esto es realmente muy, muy impactante. Doloroso, ese dolor es la carne abierta, ¿no? El rostro desfigurado, ¿no? El sufrimiento, la agonía. Y en ese momento en que estaba sufriendo eso, las burlas, las blasfemias, bajarte de ahí, quién te pegó, profetizar quién te pegó, es un momento tremendo de dolor físico y también de dolor, de
del corazón, ¿no? Por ese sufrimiento. Pero el Señor lo aceptó en completa obediencia porque Él sabía que eso era la misión, y que iba a ir a la muerte y que después iba a ser resucitado por Dios Padre, para nuestro beneficio y para nuestro gozo. Bueno, muchísimas gracias por esto de hoy. Esto es para volver a leerlo ahora, ¿eh? Cada uno despacito, como hacemos siempre con todos los textos. Muy bien, cerramos la Biblia de nuevo, seguimos con la programación. Nos vemos hasta el jueves. Exactamente. Bueno, muy bien. Mañana volvemos, ¿sí? Con abrir la Biblia como todos los días a las 14:30.